Bienvenidos a un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos con el doctor Juan Muyo, experto en medicina nuclear, es médico de San Marcos y que trabaja en esta gran institución, PET-Scan, que se dedica a obtener imágenes del cuerpo humano, especialmente del cerebro, para diagnosticar enfermedades diversas que puede tener. Es lo que nos va a explicar el doctor Muyo. Doctor Muyo, el objetivo aquí es diagnosticar enfermedades. Sí. Y usan ustedes las imágenes producto de la radiación que sale del cuerpo después de haber, inyectado una sustancia radioactiva. Explíquenos un poco el proceso. Claro, sí. Bueno, quiero aclarar primeramente, los exámenes son de utilidad oncológica en su mayoría de casos, ¿no? En un 90% de casos para aplicación oncológica, y el otro 10% estaría inmerso en lo que es la parte neurológica y cardiológica. Bueno, para hacer este tipo de exámenes se utiliza, así como usted lo ha dicho, no una sustancia radioactiva. En este caso utilizamos emisores de positrones, específicamente el flúor 18 nosotros, ¿no? Entonces este flúor 18 unido a una sustancia afín al cuerpo, es que este compuesto va y se va a distribuir en el cuerpo, ¿no? Y esta sustancia específica es la glucosa. Entonces la combinación de la glucosa con el flúor hace que el compuesto se llama flúor de oxiglucosa. Entonces la flúor de oxiglucosa es la sustancia por emisión de positrones que utilizamos para realizar las imágenes. Ahora, ¿el flúor qué vida media tiene? ¿Cuánto dura en el cuerpo? ¿Por qué se usa flúor? Bueno, el flúor 18, al ser un emisor de positrones, estos tienen vida media corta y esta tiene de 110 minutos. Entonces la utilidad de usarlo con esta vida media es que al paciente en unas 4 o 6 horas prácticamente ya no va a tener más radiación, ¿no? El positrón, la gente no conoce mucho qué cosa es el positrón. Bueno, el positrón es una partícula, es una antimateria que artificialmente se produce en un laboratorio que tenemos aquí a unas cuadras, que es un ciclotrón. Ahí se inestabiliza elementos estables, en este caso al oxígeno se le desestabiliza el núcleo. Una vez desestabilizado, esto se convierte en un flúor inestable, y este flúor inestable emite un positrón. El positrón es un electrón con carga positiva, que es antimateria del electrón. Recorre unos cuantos centímetros una vez que esté inyectado en el paciente, entonces hace una colisión con los electrones y de esta forma genera 2 fotones gamma. O sea, el positrón y el electrón se unen y desaparecen. Exacto. Produciendo un rayo. Exacto, producen 2 rayos gamas en una dirección, en una misma dirección, pero en sentidos opuestos, ¿no? Así. Entonces así en todo el cuerpo hace esto, produce esto. Entonces en un anillo detector nosotros lo podemos detectar en 360 grados, ¿no? Y de acuerdo a nuestra conveniencia. O sea, es interesante que ustedes utilicen el hecho de que salga 2 rayos perfectamente en sentido opuestos, en la misma dirección. Ese es el secreto del... Exacto. Si saldrían en diferente dirección no tendría mucho sentido. Claro, porque los detectores siempre van de a 2, ¿no? Entonces los 2 detectores van a detectar los rayos que tienen la misma dirección pero en sentido opuesto, y el equipo va a adivinar de dónde proviene eso, ¿no? Entonces así va a reconstruir para identificar los focos tumorales en todo el cuerpo, ¿no? Eso significa que el flúor ustedes lo combinan con una sustancia afín a un determinado tumor. Exacto. En este caso la glucosa es el principal sustrato, ¿no?, de los tumores. Los tumores son grandes consumidores de glucosa. Entonces nosotros hacemos que inyectar al paciente una prima de la glucosa, ¿no?, que es la flúor de oxiglucosa. Las células no discriminan en su primer paso de la vía metabólica, no discriminan esta glucosa de esta pseudoglucosa, ¿no? La asimilan como si fuera glucosa, pero una vez que está dentro de las células quedan atrapadas, ¿no? Y es en ese momento que aprovechamos los rayos gamas para determinar los focos tumorales, ¿no? Ahora, ¿todos los tumores tienen ese mismo comportamiento? No todos. Acá el arte de la especialidad nuestra es ver y en qué tumores la utilidad es de buena ayuda, ¿no?
más o menos en un 90% de los tumores el PET ayuda, ¿no? Hay un 10% de tumores que su metabolismo no está basado específicamente en glucosa, sino en aminoácidos, ¿no? Entonces, hay tomografía por emisión de positrones utilizando estos compuestos, que no lo tenemos por ahora nosotros, ¿no? Pero eso también, a ver, suponga que yo no tengo ningún síntoma y desearía saber, no sé el caso porque no se hace así, desearía saber si en algún lado de mi cuerpo hay un tumor. ¿Cómo haría? ¿Me inyecto de glucosa y luego un escáner? Es complicado. Sí, sino que este examen, la forma de utilizarlo hay que utilizarlo en su momento más adecuado, ¿no? Bueno, para diagnóstico este examen no se recomienda para diagnóstico, ¿no? Puede estar indicado siempre y cuando los otros métodos de diagnóstico baratos como la ecografía, la evaluación clínica en sí mismo o los estudios de tomografía localizada pueden ayudar a diagnosticar una enfermedad, ¿no? La ventaja de este examen es que una vez diagnosticado alguna neoplasia, ya diagnosticado, confirmado por un resultado de anatomía patológica, la utilidad va a ser ver hasta dónde está diseminada este cáncer recién diagnosticado, ¿no? Esa es la utilidad más importante de este examen, ¿no? O sea, poco que ve por dónde está el cáncer, ¿no? Que puede estar en varios lugares, ¿no? Puede estar en varios lugares y de eso se trata, ¿no? O sea, para hacer diagnóstico puede resultar la utilidad tan igual como una ecografía, que una tomografía, ¿no? Ajá, pero es caro. Pero es caro, ¿no? Entonces es conveniente hacer el diagnóstico con los métodos baratos. Una vez hecho el diagnóstico, más precisión para ver hasta dónde está diseminado el cáncer, una vez que ya se ha hecho el diagnóstico, ¿no? Ahora bien, este tipo de cáncer, ustedes dicen que, usted ha dicho que más se concentran en el cerebro. Sí. Esa especialidad significa que ¿qué problemas tenemos del cerebro últimamente? ¿Cuáles son los que más se están difundiendo? Ahora porque el cerebro en el mundo ha tomado un valor muy importante. Hay grandes institutos del cerebro para estudiar una serie de procesos, no solamente cáncer, ¿no? O sea que el cerebro da mucha información. Obviamente el cerebro es el centro de control del cuerpo humano. Claro. Ustedes se concentran en cuestiones oncológicas del cerebro, pero no otro tema. No, también. ¿También? Sí. O sea, en la parte neurológica está dividido en dos grandes bloques. Ya. Cuando evaluamos un paciente y de acuerdo a cómo viene y lo está refiriendo el médico tratante, ¿no? Si el médico quiere evaluar metástasis o quiere ver respuesta de metástasis o quiere saber si hay un tumor propio del cerebro, se puede evaluar con el PET-SCAN, ¿no? Siempre viendo sus limitaciones porque el cerebro per se es un consumidor de glucosa. Claro. Sí, ¿no? Sí. Ese es un lado, viendo la parte neurooncológica. Hay la otra parte en la que se ve el metabolismo cerebral. Por este lado no ve la parte oncológica, sino la distribución de la glucosa en sí en los diferentes compartimentos del cerebro, ¿no? En los diferentes parénquimas cerebrales. Y esto nos va a ayudar, por ejemplo, para evaluar tempranamente enfermedades neurodegenerativas como las demencias, ¿no? Justamente le quería contar una anécdota con un médico renombrado, que no voy a decir su nombre. Decía pues que la esquizofrenia se manifiesta, se diagnostica a los 18 años y yo le dije, pero un momentito, yo creo que he leído en una revista de física médica que se puede diagnosticar a los 11, 12 años porque ya el cerebro las células comienzan a deteriorarse y eso se puede ver con imágenes médicas. ¿Me equivoco? Bueno, a tan temprana edad en un paciente que no tiene alguna sospecha de alteración, no creo, ¿no? Generalmente los pacientes cuando vienen con una edad así joven es porque clínicamente tienen, por ejemplo, para esa edad un cuadro de epilepsia, ¿no? Entonces es un cuadro de epilepsia que lo maneja el neurólogo con su medicación apropiada, pero muchos de estos pacientes a veces son renuentes a este tratamiento, no por ello mismo, sino por la enfermedad, ¿no? No, pero me refiero a que eso ya viene con síntomas, pero claro, realmente se puede ya detectar el deterioro antes que comiencen esos síntomas. Sí, evidentes. Pero no en pacientes jóvenes, sino en pacientes ya mayores de 45 años. Típicamente cuando empiezan a presentar algunos olvidos, alguna alteración de la memoria, ¿no? O alguna alteración de las funciones cerebrales superiores
que sería alguna alteración cuando habla, ¿no? O sea, unas pequeñas fallas que ya no lo hacen normal a un paciente. Yeah. Todo este bloque de unos síntomas predemenciales se llama deterioro cognitivo leve. Entonces la clave es a estos pacientes que tienen deterioro cognitivo leve, una sospecha mínima de que no es todavía algún tipo de demencia, puedan hacerse este examen. Ahí sí este examen ayuda, ¿no? Y de hecho está adelantado a los test que utilizan los neurólogos, ¿no? O la propia clínica para más o menos ya ir viendo por imágenes qué tipo de demencia puede tener esta paciente o descartarlo totalmente, ¿no? Puede ser un cuadro de depresión. Muchos pacientes con cuadros depresivos pueden tener también alteraciones, pueden tener la sintomatología de un deterioro cognitivo leve, pero con este examen se descarta totalmente que es un cuadro solamente depresivo, ¿no? O sea, la glucosa, ¿cuál es la diferencia entre alguien normal y...? Sí, hay patrones de captación de la glucosa en el parénquima cerebral. Por ejemplo, una de las demencias, la más escuchada, la más famosa es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ah, sí, bueno, claro. Claro. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tiene un patrón característico cuando evaluamos estos tipos de pacientes. Hay una disminución del metabolismo de esta glucosa a nivel de la región temporoparietal, ¿no? O sea, por esta zona más o menos. Hay una disminución típica, a veces en ambos lados o en un solo lado, ¿no? Hay una disminución de la actividad en el cíngulo posterior, se llama una zona medial por aquí, la parte del lóbulo parietal. Entonces hay unas disminuciones de actividad típica aunado a esta presintomatología. Entonces al paciente podemos estar encaminándolo de que esté presentando un cuadro de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y si tiene este patrón característico, nosotros podemos decir que este paciente sí tiene enfermedad de Alzheimer y su tratamiento debería ser precoz, porque ahí es la ventaja de diagnosticar a estos pacientes, porque se les puede dar un tratamiento oportuno y retrasar a lo más. Ajá. ¿Qué otra enfermedad típica? Otra típica serían los otros cuadros de demencia. Por ejemplo, la demencia frontotemporal, que es una demencia que tiene su clínica también característica, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el síntoma? El paciente es desinhibido. O sea, empieza a presentar un cuadro... Se desnuda, digamos. Exacto, ¿no? Puede ser algún cuadro de ponerse a orinar en un pasillo, ¿no? Bueno, esos son síntomas. ¿Se vuelve enamorador? Puede ser. Esos son los síntomas ya que dependen por una alteración en